que ya está por ahí nuestro querido Héctor Javier Sánchez y Jesús Cervantes. Muy buenos días. ¿Qué tal? Hola, Buenos ¿qué tal? días. Buenos días, Héctor, buenos días, Buenos días, Jesús, Ernesto. Violeta, Ernesto, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. Buenos días, Héctor. Y también un abrazo enorme, enorme por allá en Jalapa a nuestro querido Alejandro, que todo vaya bien y que se recupere lo más pronto posible. Así es que abrazo muy, muy fuerte. Pues sí, un abrazote, Alejandro. Oye, y antes de entrar en materia, qué bonito fondo, Jechucha, ¿no? Qué bonito esa ventana y el librero, y se ve lindo. En cambio, mira, Héctor parece que está en Almoloya o no sé dónde lo tienen ahí. Casi, casi, ¿eh? En la congeladora. Es mi cuartito de trabajo. Ah, pues lo tienes, ¿no? Cabal, cabal, ¿eh? Gracias, Bien recogidito además. Sí, sí. gracias. Este, oigan, pues si gustan, vamos entrando en materia. Este próximo, no, no, perdón, no es el jueves, El en martes, ¿no? 4 días, el martes es el 26 de septiembre, son 9 años de el caso Ayotzinapa, de la desaparición de los 43 normalistas, y pues el caso ha llegado hasta lo que hemos visto estos últimos días, con una posición pues ya un poco más dura por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, del ejército mexicano y de los padres y madres de los normalistas, pues también se percibe alguna frustración ahí. Todavía hay la velita y la esperanza de que pues algo se modifique en esa actitud del ejército en materia de encubrimiento de información. eh, el próximo lunes, que tendrán la siguiente reunión en donde pues el presidente se comprometió a dar respuesta al pliego petitorio que están haciendo los padres y madres de los normalistas conjuntamente con sus abogados. ¿Qué decir al respecto, Héctor Javier? ¿Cuál es la mirada que tienes en este momento de este gobierno de la Cuarta Transformación y el caso Ayotzinapa? Híjole, qué tema, ¿no? La verdad, ya 9 años de la desaparición de los normalistas, muy, muy duro. Estamos viendo ahora sí que el plantón que están haciendo los familiares ahí en el campo militar número 1, por supuesto, pues exigiendo justicia. Oímos las entrevistas que le hiciste tanto a Vidulfo Rosales como a la colega del GIEI, y sí dejan muchas preocupaciones, ¿no? La verdad es que sí dejan muchas preocupaciones. Por un lado, pues el presidente, me lo imagino ahí, pues ahora sí que queriendo matizar entre los dos lados, entre los dos bandos, porque por supuesto, con todo y la apertura que ha procurado tener este gobierno, pues también tiene ahí sus grandes resistencias, en este caso en el ejército mexicano, que seguramente pues le han de estar ahí apretando tuercas o tratando de apretar tuercas para que no salga más información. Sobre todo me preocupa mucho lo que tiene que ver, por ejemplo, lo que te decía Vidulfo Rosales, de lo que sucede con 17 normalistas que aparentemente, pues ahí están los dos infiltrados que tiene el ejército mexicano entre ellos, y que sí van reportando información paso a paso de lo que van sucediendo esos días, o ese día más bien, y después ya de que los llevan a determinado punto, pues ya no se sabe qué sucede con ellos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues sí, ya no, digamos, ya como lo diría Ángela Buitrago, como diría, ya la discusión no tendría que ser si existen o no existen ciertos documentos que no ha aportado la Secretaría de la Defensa Nacional, sino qué sucedió con esos documentos, qué sucedió con resúmenes de transcripciones que se dieron y que no están los archivos completos, y también, pues, qué pasa con aquellas grabaciones del C5 en donde pues hay evidencias de que el ejército mexicano también estuvo ahí, y pues la cerrazón que se da, ¿no? Ojalá y que en la reunión que se tenga el lunes el informe o lo que vaya a hacer o las diferentes acciones que se vayan a dar en conmemoración de los 9 años que ya han transcurrido, realmente lleguen a que el presidente López Obrador pues cumpla su compromiso, que fue una de esas sus banderas de, pues ahora sí que de campaña presidencial, de que se iba a esclarecer absolutamente pues todo lo que aconteció aquel 26 y 27 de septiembre en México. Ya no quisiera decir aquella frase tan trillada de caiga quien caiga, ¿no? Llegue hasta donde llegue, porque ya sabemos que prácticamente hasta es un eslogan de cualquier político, de cualquier situación que se llegue a presentar,
pero en este caso particular, fuera de que en México, pues hay, ya sabemos, muchísimos desaparecidos, más de 100,000, si hacemos un conteo, digamos, desde años atrás hasta el presente, pues estos 43 personas, insisto, si bien es cierto que faltan muchísimas más, pues son un símbolo de que de alguna forma pudieran ser un parteaguas para que México ya se tenga efectivamente una nueva política de lo que tendría que ser con respecto a los derechos humanos, con respecto a las disidencias y con respecto a que vivimos supuestamente en un estado de derecho y que pues independientemente de cómo piense uno, pues sí merece uno el total y absoluto respeto en todo tipo de integridades, la física, la psicoemocional y por supuesto pues que no desaparezcan a las personas que pues tenemos ahí la pesadumbre, la incertidumbre de qué está sucediendo con ellos y eso no debe ser. Por un lado, cuando el presidente hace pocos días dio a conocer las cartas que le mandó, o las órdenes más bien, que le mandó al secretario de la Defensa, donde tenía o le pedía que pues, se abrieran los expedientes, que dieran los documentos y que se tenía que castigar a los elementos castrenses que tuvieran que hacerlo, porque de alguna forma el mismo presidente lo lee en esa comunicación que le da al secretario de la Defensa, pues parecía abrirse una luz ahí de que pues a lo mejor sí, pues ya se llegaba más al fondo del asunto, pero pues parece ser que no, parece ser que se llega hasta determinado punto y ojalá este lunes nos den la sorpresa y que efectivamente todos aquellos puntos muy concretos que se están pidiendo, efectivamente se resuelvan, se den a conocer y se haga justicia para estas personas. Muchas gracias, Héctor. Pues, ¿cuál es tu posición, querida Jesús, sobre este tema? Y en particular, bueno, pues ya enumeró varios ahorita, Héctor, ¿no? Esta posición que tuvo el presidente en torno al GIEI y al abogado también de los padres y madres de Ayotzinapa, la reunión que tuvo con ellos posteriormente, el plantón, el comentario de ayer del presidente que estábamos platicando hace ratito, y bueno, la reunión del lunes y la marcha del martes, querida Jesús. Ay, gracias, Violeta. Pues a mí me parece muy, muy lamentable que a casi 9 años, ¿no? Esto no se haya resuelto. Sobre todo que en esta administración lo que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo haya podido concretar y que empiecen todo este tema de dimes y diretes. El presidente dice que le solicitó toda la información al ejército, se habla de que también le solicitó a Estados Unidos, se habla de los famosos discos y que en la numeración de los discos del 1 al 5 faltan 2, tengo entendido, ¿no? El 3 y el 4, por ahí. Esta situación evidentemente que le va a manchar, si no lo puede solucionar el presidente, le va a manchar su administración porque fue una de las promesas a las que él se comprometió y pareciera, si tú lo ves sin un mayor análisis, eres una persona común y corriente, no entiendes muy bien lo que pasa al interior del poder, tú ves como ciudadano que pareciera que el presidente estaría encubriendo al ejército, definitivamente. ¿Por qué? Por todo lo que le ha dado en esta administración, por la liberación de Cienfuegos, por todo este tipo de cuestiones que han venido sucediendo y que no pueda hacer que una secretaría que forma parte de su poder ejecutivo, o sea, están subordinados a él. Él tendría que estar ordenando, mira, si yo fuera el presidente, iría hasta los propios archivos de la Secretaría de la Defensa, porque él es el jefe máximo. O sea, no le tiene que estar pidiendo a los militares que manden, les tiene que estar exigiendo, oigan, yo soy el jefe de las Fuerzas Armadas, yo necesito ver todos los expedientes, ¿sí? Pero está en, a ver si quieren, yo ya lo solicité, entonces eso me parece que es un punto malo, es un punto en contra del presidente de la República y los padres tienen todo el derecho de seguir demandando, pero por supuesto que sí, y haciendo los plantones, y haciendo tomas, y haciendo quemas, y haciendo todo lo que ellos consideren necesario, ¿no? Para que les den esta información y saber finalmente el destino, el paradero de sus hijos, sean vivos, sean muertos, por supuesto que se les está buscando en vida, ¿no? Pero siempre tiene que ser
siempre se le tiene que dar al padre del desaparecido todas las facilidades y yo le justifico todas las acciones. Claro, evidentemente no la de matar, ¿no? Pero todas las demás actividades que ellos pudieran estar realizando están en todo su derecho. No me gusta que el presidente de la República esté diciendo que los abogados están jugando un papel donde les hacen creer a los padres ciertas cuestiones. Esas actitudes del presidente a mí siempre me han molestado, de que esté cuestionando a un abogado y considere que el abogado presuntamente tiene otras intenciones que no van en la línea de encontrar la verdad. Y bueno, la salida del GIEI también, claro que es un punto malo para el presidente de la República, pero por supuesto que sí, aunque creo que Ángela Buitrón terminó finalmente en la administración de su país, ¿no? Le habían ofrecido una posición, pero claro que es malo que salga el GIEI, porque esa es la esperanza mayor que tenían los padres de los chicos, de los desaparecidos. Y todos ya sabemos que el ejército participó, ¿no? O sea, ya nadie puede estar protegiéndolos, y vamos a ver si es cierto que participaron. No sé yo, por ejemplo, qué ha pasado con el general Crespo, que fue detenido en algún momento y que tenía que ver también con todo este tema de los desaparecidos de Ayotzinapa. Se supone que tendrían que estar dando toda la información. El caso de Cerón, o sea, que todavía está en Israel. Son una serie de cosas que no ha podido el gobierno de Andrés Manuel esclarecer. No ha podido contra toda esta maquinaria de ese pacto del silencio, como él le llama finalmente, ¿no? Ahora, el presidente de la República no es el todopoderoso, pero lo que sí puede hacer es ir y meterse a la Secretaría, a la Sedena, y exigir la entrega de toda la documentación. Entonces creo que queda mal el presidente. Ojalá y la próxima semana tuviéramos, no sé, alguna luz de qué es lo que está ocurriendo con esta información. Gracias, gracias, Jesús. Dice Claudia de Lara, en quien podíamos tener esperanzas en que esto se resolviera era con AMLO. Y, ya se movió. Y no más. ¿Qué nos queda sino seguir? Isabel Elizondo, en la solución a Ayotzinapa se va agregando más y más delitos. Ahora hay que investigar quién desapareció los documentos, ya ni la friegan. Dice Claudia de Lara, además el caso de Ayotzinapa es emblemático. Si no se resuelve, ¿qué se puede esperar? Ahí ya se volvió a mover esto. Bueno, perdónenme usted que se movió. Dice, no, Jesús, por eso el presidente mostró las cartas enviadas al ejército. Si tú fueras el presidente, es fácil decirlo. No, mira, Nuit, precisamente esa carta que mostró el presidente, donde le hace la solicitud al secretario de la Defensa Nacional, a Luis Crescencio Sandoval, a nosotros nos pareció bastante útil, porque es la muestra de que el ejército ocultaba la información. Porque no tendría que haberse visto la necesidad de tener que pedirle, y no fue la única vez. No fue la única vez. Fue también otra, entró por ahí otro canal, no sé, otro, ahí si me pueden checar eso, por favor. Sí, dice Ernesto Emergencia, que no sé quién sea. Sí, si me pueden checar eso. Ok. Ya, no, es parte del equipo, que estamos así con las pruebas, que más al ratito tenemos una entrevista con el doctor Hugo López-Gatell, así que tenemos que pasarnos del foro 1 al foro 2 y así. Andan aquí el Leonardo y Azael haciendo las magias técnicas, una disculpa. Que nos asustamos de repente, dijimos, emergencia, ¿qué pasó? Se cayó la transmisión, ¿qué pasó? Ay, sí. Oye, pero, a ver, como dices, Ernesto, la carta es una muestra. O sea, ¿qué está haciendo el presidente? Le está diciendo a la ciudadanía, oigan, yo ya le pedí al ejército, ¿sí? Pero no basta con pedirle. Dicen el comentario que mencionaron ahí, que no, que el presidente ya le ha solicitado. Es que no basta con pedir. Él es el jefe
de la Sedena, es el máximo, ¿sí? Es el jefe de las Fuerzas Armadas. Y, Él mi- y tendría mi- que estar exigiendo, Ernesto. y mira ahí, Jesús, y para la audiencia que nos está escuchando, ¿usted recuerda el quinto informe del GIEI del año 2022, cuando por vez primera presentaron los videos que tenía la Marina? Y no eran cualquier video, no, eran los videos del basurero de Cocula y eran videos de drones y videos terrestres y demás. Esos, la Marina los entregó en el 2022. Este, el presidente asumió su gobierno el 1 de diciembre de 2018. Para que usted tenga una idea de si las Fuerzas Armadas ocultan o no información, porque aquí se habla del ejército como el principal, pero no el único, también está la Marina, porque dices, pues, ¿cómo la Marina muestra estos videos hasta el año 2022? Cuando tienes al 4 años presidente, después. cuando tienes al presidente en la mañanera diciendo, y vamos a esclarecer, y mi objetivo es este, y ese es el caso más importante que estamos trabajando en materia de derechos humanos, y es mi compromiso, y la Marina lo presentó 4 años después, pues claro que hay una desconfianza en todos los sentidos, porque no es este el único caso, son muchos casos por parte de las Fuerzas Armadas. Recordarán también ahí Héctor, Violeta y Jesúsa, estos casos que se han presentado de Nuevo Laredo, ¿no? Las ejecuciones, y que si no es porque se filtró un video, pues nadie se entera. Y esto no hay reportes, no hay informes sobre eso, ¿no? Perdón que me extendí un poquito Sí, ahí. no, y qué bueno que lo haces, Ernesto, y te faltó mencionar, por ejemplo, los estudiantes del TEC de Monterrey y muchos otros casos que si no se hubieran grabado, pues nunca lo sabremos. Aquí déjame decirle, yo creo que sí ha habido avances, pero han sido absolutamente insuficientes, ¿no? Recordemos, el Ejército y la Secretaría de Marina nunca han dado información, bueno, no solo aquí en México, sino en muchos países. Es un cuarto muy cerrado, es un cuarto muy oscuro. Y bueno, recordemos que aquí el ejército, bueno, pues ahí está el golpe de Victoriano Huerta en su momento y todo lo que ha pasado. También recordemos el 68, los adiestramientos que facilitaron el ejército, por ejemplo, pues a determinadas guardias blancas, a los halcones, a tantos grupos paramilitares que ha habido aquí en México, bueno, en Chiapas también, ¿no? Qué decir, por ejemplo, de Acteal, en donde pues por omisión o por acción, pues también han estado presentes ahí y nadie hasta ahora les había rendido cuentas, ¿no? Siempre habían sido solapamientos, y a mí lo que no me gustaría es quedarme con la sensación de que en algún momento, digamos, si tienen del 1 al 10 de entrega de información, a lo mejor nada más le están entregando del 1 al 4, ¿no? Y eso me parece ser que, pues no, en algún momento, ojalá y en el próximo gobierno, pues qué tal, por ejemplo, un secretario de la Defensa Civil, para que en algún momento este tipo de cosas se destraben. Y no hay que olvidarnos también otro de los aspectos de los que poco se hablan, que son las cofradías internas que se tienen tanto en el ejército como en la marina, donde pues ahí hay luchas de grupos de poder, en donde la gente, digamos, más progre la han marginado y los grupos duros pues son los que han estado prevaleciendo, ¿no? Entonces, aquí es un aspecto que tendríamos que estar muy atentos, tanto lo que sucede en el ámbito externo a las fuerzas castrenses, es decir, nosotras y nosotros como sociedad civil, como Estado. Recordemos que aquí hay un poder judicial, un poder legislativo y un poder ejecutivo, y que todo esto, pues obviamente influye hacia el ejército y la marina, pero dentro de estas instituciones también es otro universo, es otro mundo que, pues, del que muy poco se ha hablado y del que no estaría mal que gente que supiera de estos temas se metiera, indagara y ver desde dentro quiénes están obstaculizando y quiénes están, digamos, pues ahora sí que, pues no sé, mal informando al presidente, o como acostumbran decir que lo tienen en una nube, no dándole determinada información, para que efectivamente se rompa esa nube, se rompa esa burbuja y pues podamos saber exactamente no solo lo que sucedió con estos 43 estudiantes, sino lo que ha sucedido en muchos actos. Ya mencionabas tú uno, Ernesto, yo mencionaba otro, pero podemos hablar de cientos y cientos de casos que hemos tenido. Bueno, ahí está también la guerra sucia que tuvimos aquí en México, ¿no? Es que Jesús, eso es lo grave, Héctor. Eso es lo grave, que Uh exista -huh. un poder por encima del presidente de la República, que eso es lo que pareciera. A ver, tú mencionas
En varios países efectivamente así es, pero la esperanza cuando llega justamente Andrés Manuel López Obrador es que se iban a estar aclarando todos los abusos y crímenes que había estado cometiendo, que ha estado cometiendo, o donde ha participado o coparticipado o ha permitido el ejército y la marina, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que se le ha dado un poder en cuestiones civiles al ejército, ¿sí? Pero se le dejan intactas todas las cuestiones castrenses, ¿no? No se le toca en esa parte. Creo que el presidente de la República no ha podido, y justamente pudiera ser, y hablo pudiera, cuando tú te refieres a las cofradías, ¿no? Estos grupos de poder al interior, y sucede igual con las policías locales, son estas cofradías que mantienen siempre subyugado a el poder formal, ¿no? Pero en el caso del ejército, las cofradías pudieran tener una relación también a nivel internacional, creo yo, ¿no? Entonces, eso te da una mayor gravedad de cómo es casi imposible llegar a la verdad en distintos casos donde ha participado el ejército. Cuando Estados Unidos le dice a Andrés Manuel, por lo menos fue lo que nos dijo antier, creo, en la mañanera, yo le pedí, cuando yo me entero, dice el presidente, de que faltan un par de discos, yo le pedí a Estados Unidos, oiga, regrésenos, les mandamos una carta y todo, formal y diplomáticamente, y ellos dijeron, es todo lo que había. Ya no tenemos absolutamente nada de información, ya se las dimos. Entonces, quiere decir que traspasa el poder del ejército, yo supongo, yo creo, ¿no? Que pudiera ser de este tipo de cofradías que finalmente son los que tienen un gran poder sobre el Ejecutivo Federal, ¿no? Entonces, si no lo aclara bien el presidente de la República, para todos era nuestra esperanza. Quienes votamos por él era nuestra gran esperanza, no solo de los 43, sino que no hubiese más abusos, ¿no? Pero cuando se dan este tipo de un mayor poder en acciones civiles, la gente común y corriente piensa, a ver, ¿qué está pasando entonces ahí? Entonces el presidente tendría que estar siendo mucho más claro, más como dice también Ernesto, tenemos una mañanera, ¿no? Donde tiene todo el foro y pudiera dar una explicación de paso por paso de qué es lo que se ha hecho y dónde está, en qué punto es donde se le ha impedido, quiénes forman parte de los que no han dado esta información, creo yo, ¿no? Héctor, una cuestión, yo no sé tú cómo lo viste o cómo lo ven también Jesús y Ernesto, esto que vivimos creo que fue hace 2 días, que dijo el presidente, bueno, logramos romper el pacto de silencio, porque había un pacto que se logró romper, bueno, falta romper ese pacto de silencio, pero tú cómo lo ves. Y otra cosa que a mí me llamó mucho la atención es esto que dijo, pues esta mañanera se ve pues muchísimo, sabemos que lo ven hasta en las cárceles, no sé si ustedes registraron eso, y les pedimos a quienes estuvieron pues involucrados en esto que puedan decir qué pasó, ¿no? Que digan, que puedan comentar qué pasó con los estudiantes de Ayotzinapa. Eso a mí me llamó la atención, no sé si ustedes lo registraron, ese comentario que hizo sobre las cárceles, y bueno, no sé qué balance o qué valoración tendrías sobre esto, Héctor. Sí, por eso yo hablaba de un avance, Violeta. Bueno, lo vimos desde el inicio de la gestión, ¿no? Por ejemplo, el nombramiento del secretario de la Defensa, la forma en que lo nombró ya fue distinto porque ahora sí que las reglas no escritas de la defensa es la que el anterior le proponía una terna y de ahí salía el siguiente secretario, ¿no? Bueno, incluso se hablaba, si ustedes recuerdan los desfiles anuales que se hacen en México, ya en el último año quien encabezaba el desfile de la defensa ya se sabía que ese iba a ser el elegido, digamos, ¿no? Que se tenía, ¿no? Digamos, ya le habían dado el visto bueno a los demás, ¿no? Sabemos que hay militares detenidos también, sabemos el episodio de Cienfuegos también que hubo, ¿no? Como pasó de mis muchachitos, nadie los toca, le metieron un calambre en Estados Unidos, parece ser, según expertos, que no se tenía evidentemente o lo suficientemente fuerte el expediente en contra de él allá en Estados Unidos y las negociaciones que hizo Marcelo Ebrard para soltarlo. También es el tema del fuero militar, en donde jurídicamente se supone que si intervienen civiles en algún acto que comete la defensa o la marina, tienen que juzgarlo
pues ahora sí que la justicia civil, no los militares. Y aunque exista en papel, no se da en la práctica. Entonces, hay muchas cosas que sí pudiera uno palomear, pero hay otras cosas que ahora sí que si estuviéramos haciendo un listado de que sí se ha cumplido y que no se ha cumplido, este sin duda lo dejaríamos con un estatus de pendientes y que no hay que soltarlo para que efectivamente demos ese paso que nos falta todavía como sociedad, y aquí hablo, y también como Estado, y me refiero no solo al gobierno, sino al Estado del cual formamos parte nosotras y nosotros, para que efectivamente el Ejército Nacional, no digo que se democratice, pero sí que se haga una transparencia, una rendición de cuentas, y no solo quede ahí, sino que también lleguemos a la justicia. Ya, gracias Héctor Javier y gracias Jesús. Pues sí, es un tema que da para mucho. Yo nada más le doy un último pincelado de mi parte. Mire, creo que algunos de nosotras y nosotros, y estoy casi seguro que los que estamos aquí en esta mesa y las que estamos aquí, pues tenemos claro que este presidente no es un presidente perverso, corrupto, malintencionado. No, no tiene nada que ver con eso. Está gobernando desde mi punto de vista, desde donde uno toma decisiones que él cree que son las correctas, en unas coincidimos con él, en otras no, ese por un lado, y otras es lo que se puede hacer dentro de un país en las condiciones que se está. Y claro que nosotros como periodistas o como analistas o como sociedad civil, pues vamos a exigirle a la autoridad que haga su trabajo, como pensamos que tiene que ser. ¿Cómo está ahí arriba? ¿Cómo están los poderes? El ejército siempre ha sido la institución pues, más poderosa del país. Y no necesariamente ha sido controlada por los presidentes. Es distinto que, por ejemplo, otra secretaría muy poderosa, que es la Secretaría de Hacienda, pero esa sí es controlada por el presidente. En el caso de la Secretaría de Defensa Nacional, pues no necesariamente. ¿Qué tanto se puede o qué tanto está pudiendo hacer o no? ¿O qué tanto cree el presidente lo que está diciendo al estar defendiendo a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Ejército, de la manera en que lo hace? Saber, ¿no? Porque finalmente serán, pues, será una percepción que nosotros tenemos si el presidente sabe o no sabe, ¿no? Que el ejército sí está ocultando información. Desde donde uno está parado, dice, pues claro que sabe, ¿no? Y yo creo que hay algunas cosas que sí sabe y otras que las cree, que él sí cree lo que está diciendo, y otras que no, pero que en donde está parado, pues no está fácil tampoco. Y no es una manera de justificarlo, sino lo que nos pasa aquí es que si lo criticamos duro, estos son de la derecha y anti-López Obradoristas. Si lo defendemos, ¿cómo es posible que lo defiendas después de todo lo que está haciendo? Es la mirada desde donde uno está con la información que uno tiene, que uno da. Lo que es esta mesa es una mesa de opinión y estamos opinando sobre hechos que tenemos documentados, que hemos visto, y seguiremos siendo críticos en lo que consideremos que no va y pues reconociendo lo que consideramos que está bien. Y esa es un poco la lógica de este medio de comunicación y de este noticiario y de estas analistas y analistas que estamos aquí. No sé si les gustaría que pasáramos al siguiente tema que tiene que ver con Juan Collado. ¿Qué me dicen por ahí, mi querida Héctor? Mira, yo nomás un último apunte de este tema que estamos hablando. No es un tema privativo de México. No. Ahí yo insisto, ¿no? Yo creo que sí se han logrado muchas cosas, sí se ha avanzado. También, por supuesto, subrayo que es insuficiente. Pero, por ejemplo, hace rato que se conmemoró los 50 años del golpe de Estado a Salvador Allende, bueno, a los pocos días antes se habló de los militares que fueron juzgados por el asesinato de Víctor Jara, ¿no? Casi 50 años después llegó a nacer la justicia, y pudiéramos citar casos de España, casos de Guatemala, en nuestros países de aquí abajo,
donde, bueno, pues hubo ahí un genocidio de comunidades indígenas completas, donde se tardó muchos años la justicia en llegar, ¿no? Ojalá no sea ese el caso de México, insisto, está muy avanzado. Y yo lo que quisiera también es que no solo se pusieran, digamos, ahora sí que toda la carne en el asador en el ejército mexicano, que sí hay que ponerlo, pero también hay otra serie de actores que nos hemos olvidado, ¿no? Que también, pues, ¿dónde están el resto de las autoridades? Hablo municipales, hablo de las autoridades estatales y de las autoridades nacionales. Ya comentaba Jesús el caso de los que están ahí refugiados en Israel, que pues, aunque esté en Israel, me parece que el gobierno tendría que haber sido más activo, pues en irlo a seguir allá, en tratar de establecer convenios, porque insistimos, este es un caso de mucho simbolismo para nuestra sociedad y que puede representar efectivamente un parteaguas, un antes y un después de lo que tiene que ver la justicia, cuando elementos castrenses actúan por omisión, es decir, que se quedaron sin hacer algo, o como todo indica, pues sí tuvieron determinado grado de participación. No sé si Jesús quisiera comentar algo para pasar a Sí, lo del señor no, Collado. no, no, sí, Héctor, o sea, el presidente ha hecho infinidad de cosas con las cuales yo estoy de acuerdo y esperaba que las hiciera. Yo lo que estoy diciendo aquí es que no ha podido con ese poder superior a él, ¿sí? Y que nosotros no elegimos. Nosotros no elegimos al secretario de la Defensa. Lo pone el presidente. Es una subalterno del presidente. Lo que nos está mostrando este caso de Ayotzinapa, junto con otros muchos donde ha participado el ejército, es que el presidente actual no ha logrado romper totalmente con este suprapoder que siempre hemos tenido y que es el que tiene las armas, ¿no? Lo cual me parece sumamente peligroso, sumamente peligroso. Es más, creo que aunque tuvieses a un civil al frente de la Sedena, el simple hecho de tener el armamento que tiene te hace que la pienses antes de poder ponerte al tú por tú como presidente de la República con el secretario. Andrés Manuel López Obrador ha sido muy valiente en solicitar la información, en mostrar las cartas, ha dado muchísimo avance, ¿sí? Ha hecho muchísimas otras cosas todos sus programas sociales que a mí sí me gustan mucho, ¿no? Pero no ha podido al 100% y se necesita otro gobierno que vaya en la misma línea que él para ir rompiendo poco a poquito, ¿no? Poco a poquito y que pudiese entender el ejército que no son ellos los que gobiernan, que no son ellos los que deciden, que sí están subordinados. Creo que esa es la parte que todavía no podemos ver como, como algo que el ejército lo tiene con perfecta claridad. El ejército sabe, yo tengo las armas, yo tengo todavía una carta donde puedo moverme por encima del presidente de la República. Y eso es lo que ha estado pasando, porque no podemos decir que el presidente le puso todas las ganas, puso a un personaje como Alejandro Encinas a investigar, hizo una comisión especial, o sea, recibió a los padres, fue el primer acto que realizó, o sea, sí se han hecho muchas cosas, pero ojo, el ejército es el punto, el ejército es el problema no es tanto el presidente de la República no ha querido solucionar, no, el ejército tiene algo con lo cual el presidente no ha podido todavía. Las armas, simplemente las armas, ellos deciden, es más, ellos pudieran decidir si quitan o ponen un presidente. Si ellos quisieran hacer un golpe, se reúnen con otros de otros países y pudieran hacer un golpe de Estado, ¿no? Entonces tienen esta parte institucional que es muy buena del ejército, que se reconoce ampliamente y se les agradece, ¿no? Pero todavía tienen este otro, ¿no? De que yo protejo a mi gente y tu presidente todavía no es el momento. Por eso digo que la siguiente presidenta, y estoy dando por entendido, por supuesto, que sería la Claudia Sheinbaum, tendría que, porque si llegan de los otros, todo se va al carajo, ¿eh? Todo se va al carajo y lo que se avanzó
vamos a estar otra vez en -0, ¿no? Entonces la próxima presidenta de la República, que ojalá quede esta señora, tendría que seguir en la misma línea y seguir rompiendo este pacto de silencio que sí todavía lo hay, ¿no? Y el tema de apoyado me encanta. La gran duda que queda es si un presidente que llegó con esta popularidad y que sigue teniendo una popularidad inmensa y que va creciendo, lo hemos visto las últimas semanas, y que no logró pues mover de fondo, ¿no? No logró mover de fondo en este tema al ejército, pues la gran duda es si con un ejército conformado en su mayoría por hombres y las estructuras todas copadas por hombres, un ejército también machista, si va realmente a responder a una mandataria, pues esperemos que sea Claudia Sheinbaum, ¿no? Cada quien tendrá sus preferencias, pero a una mandataria como ella, yo lo veo difícil, ¿no? Decía el presidente, pues hemos hecho todos, yo pedí la información, se logró romper el pacto de silencio, logramos avanzar, y aún con la fuerza que él tiene, pues no se logró a profundidad, o sea, no se logró saber dónde quedaron los estudiantes de la normal, porque faltan documentos. Está la información, pero esa información no se ha dado, el presidente no lo logró, y la gran duda que tenemos todos y todas es si Claudia lo logrará con un ejército con estas características. A mí me parece que va a ser muy difícil, muy difícil. Violeta, ese es el segundo piso, justamente. Sí. Es el segundo piso del que habla ella cuando dice, vamos a continuar, ¿no? Es lo que no se pudo terminar de armar, pero sí es grave lo que tú dices, ¿no? Un presidente que llegó con tal respaldo y no pudo, evidentemente que cuando las próximas votaciones no van a tener quien gane, no van a tener el respaldo y los votos a favor que tuvo Andrés Manuel, eso lo sabemos. Entonces, sí, si este gobierno que llegó con ese respaldo de la ciudadanía, o sea, nosotros te apoyamos en lo que hagas, métete con todo. Si alguien te pone trabas, convoca tú y nosotros ahí estamos, pueblo, ¿no? Y no pudo, o no ha podido, todavía le falta, esperemos que en lo que queda de este año, ¿no? Entonces, ese sería el problema, si alguien que llegó con justamente tanto respaldo lo pudiera hacer y continuar con ese segundo piso. Sí, oye, Jesús, nada más, perdón, en eso, una aclaración. Adelante. Cuando dijiste esa señora, ya me había espantado, pensé que te referías a la XG. Dije, uy, pero fíjate, Jesús, que la señora XG está siendo una muy buena promotora de la cuarta transformación, porque obviamente conforme van pasando los días y conforme van descubriéndose las cosas y conforme va respondiendo ella, pues como que va alejando mucho a los posibles votantes que en algún momento pudiera haber tenido, ¿no? Porque de alguna forma, ¿sí? hijo, ¿no? Se está desinflando. A lo mejor por eso la pusieron ahí, ¿no? No sé. Pues a lo mejor para desinflarse, y luego que llegue Marcelo, o que llegue Claudio X González, todavía no sabemos, ¿no? Cuál es el juego final que tiene los que mueven al frente, que no son los dirigentes nacionales. Oye, nada más un paréntesis rápido, sé que tenemos que pasar al otro tema, pero de lo que ustedes dicen y de lo que dices, Jesús, esta parte que comentábamos hace ratito, pues ayer ya escuchamos al menos un cambio, se movió un poco el discurso del presidente, ya lo decíamos hace rato, un poquito, es decir, vamos a ver cuáles son los documentos que no se han entregado y vamos a cotejarlos. Eso me parece que se movió un poco y eso puede abrir pues otro escenario, en verdad puede abrir otro escenario. Así es que tú dices, esto no se ha terminado, falta todavía un año, un año, y bueno, pues esperemos que algo se pueda mover todavía. Y veo que se mueve el lunes, ¿no, Violeta? A ver, qué sorpresa nos dan el lunes, ¿no? Ojalá que sea. A mí lo que me pareció un poco fuerte, no sé cómo lo vean ustedes tres, es que el presidente haya dicho, yo tengo otra reunión y no voy a ir, sobre todo por la situación, la importancia, la magnitud, este caso emblemático, pues que no vaya a ir el lunes, ¿no? Eso me pareció a mí un poco también fuerte, como mandando un mensaje como, pues sí me importa mucho, pero tengo otra actividad, ¿no? Entonces, como bueno. Lo de la PEC. Pues de hecho, en la crónica que hacía el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinoyan, pues yo creo que responde un poco a ese ambiente que había en
la mesa, que era bastante tenso, de los padres y madres con el presidente, esto que señaló don Mario, que dice, don Mario salió molesto después de la reunión y en su cita y en la cita textual de lo que dice don Mario, dice, porque el presidente nos dio una negativa rotunda, ni el beneficio de la duda nos está dando. Así que, pues sí, yo me imagino que de esas tensiones que se dieron ahí, pues está generando, pues que el presidente prefiera mejor no estar. Supongo que es eso, que se puso bastante tenso. Y quisiera nada más añadir algo que comenta Adriana Cos y Marco Alvarado, que me parece eso sí importante, ¿no? También, y que eso está fuera del análisis. Una cosa es lo que exponemos de lo que puede o no puede hacer en este juego de poderes que hay allá arriba, que pues lo que puede o no puede hacer el presidente, dice Adriana Cos, pero es necesario, correcto Ernesto, dice, pero es necesario denostar a los padres, a las causas, a los defensores de derechos humanos. Honestamente no lo es. Y dice Marco Alvarado, lo que se ve feo de AMLO es que se le vaya a la yugular al centro Tlachinoyan y lo tache de enemigo. Es muy injusto. Pues sí, lo hemos visto al presidente cuando se enoja, se pone pues bastante fiero, y sí, el descalificar el trabajo de otras y de otros. En ese punto, creo que sí le podemos decir que aquí en este medio de comunicación y en este espacio, sí hemos defendido cabalmente a los compañeros y compañeras que son denostados injustamente, porque además conocemos su trabajo desde hace muchísimos años y el trabajo que siguen haciendo. Y así lo hemos manifestado y hemos sido duras y duros con la crítica cuando eso ha pasado, y eso me incluye, o incluye también a Violeta cuando también nos ha tocado a nosotros, pues que decimos, oye, espérame, podemos tener diferencias, pero eso no va tampoco, ¿no? Así que pues es eso. Nos quedan 5 minutos. Brevemente, mi querida Jesusa, hablar del caso de Juan Collado, pues el fiscal que yo hasta que leí la crónica que sacó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinoyan, supe que todavía estaba vivo el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, porque es como si estuviera desaparecido por completo, pues se apareció en la reunión, y fue la vez primera que escuché de él en meses. Así que, bueno, pues este fiscal, pues otra vez, y lo han criticado, han sido los maxi abogados David y Federico Anaya, lo han criticado duro por estar llevando mal los casos, y ya salió, pues por lo menos ya pudo regresar a su casa Juan Collado, Jesusa. Sí, a ver, el juez federal, un juez federal es el que dice, bueno, el señor está enfermo, tiene determinadas enfermedades, desde temas del corazón, ¿no? De hecho, estaba, creo que en un hospital ahí en la Ciudad de México. Entonces, está enfermo y por cuestiones de salud es que se le va a dar la libertad provisional, ¿no? Va a tener un brazalete o tiene un brazalete en su tobillo, ¿no? Pero es otra vez el sistema judicial, el poder judicial, el que está echando atrás y está liberando a todas estas personas que cuando llega Andrés Manuel son bien vistas, porque todo el mundo sabemos que Juan Collado lo que hacía no era litigar, sino lavar dinero en Andorra desde Raúl Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto y una serie de personajes del PRI. Recordemos también, por ejemplo, aquella foto de la boda, ¿no? Un mes antes de que lo detuvieran, donde la mayoría de los personajes que estaban en esa mesa ya estaban en prisión o tenían procesos. Pero ojo, es bien importante que se haya liberado a este personaje, aunque sea libertad provisional, y que va a seguir su juicio de crimen organizado, lavado de dinero, lo va a seguir. ¿Por qué? Porque él utilizó Caja Libertad. O sea, Caja Libertad es todo un entramado
¿sí? Que detrás de Caja Libertad están panistas, priistas, empresarios, guachicoleros. Hay que recordar a Javier y Óscar Rodríguez Borjo, que fueron los primeros guachicoleros de este país cuando tenían GGM, que era todo un consorcio de gasolineras, y Juan Collado quería vender Caja Libertad a Javier Rodríguez Borjo. Nadie puede olvidar la fotografía en España de Javier Rodríguez Borjo con la gaviota cuando había ¿cómo se le llama esta de Interpol? Un aviso de Interpol de que lo estaban buscando, y él estaba reunido en España, que había ido a un concierto y estaba con la gaviota. ¿Por qué está Enrique Peña Nieto en España? Porque allá viven los Rodríguez Borjo. Allá son donde ellos le montaron todo este aparato de seguridad y cómo se podía estar protegiendo de cualquier eventual, ¿sí? Problema con la justicia mexicana. Entonces, la libertad de Juan Collado se suma, pues obviamente, a la de esta señora Robles Berlanga, ¿no? Se suma a todas estas que han ido cayendo poco a poquito y que han sido por el sistema judicial. Bueno, hablar de Carmona ahorita, el de Morelos, ¿no? El fiscal de Morelos. Entonces, ya salió, que ya salió, por cierto. Fíjate, ya salió, o sea, ¿cómo es posible? Y a pesar de que estaba perdido el expediente, o sea, son un set de barbaridades que todo el Poder Judicial ha realizado, y esto tiene que ver muchísimo con el juez. Por eso la liberación en libertad provisional de Juan Collado es sumamente importante. Está el actual gobernador de Querétaro y el anterior gobernador de Querétaro involucrados con Juan Collado y con Caja Libertad. Ahí estaba metido el tema de Amador, que era el dueño de Oceanografía. Estaba, ¿cómo se llama? Díaz, el sobrino de Francisco Gil Díaz, que también estaba metido ahí, y que todo lo usaban para lavar dinero. La mejor manera de lavar dinero es una caja de ahorros. Y Caja Libertad, que creo que empezó con los jesuitas, fue absorbida, tiene muchísimos años, fue absorbida por toda esta gente que terminó lavando dinero. Por eso es tan grave lo que está ocurriendo, ¿no? Gracias, Jesús. Héctor, nos quedan 2 minutitos. Sí, bueno, ahora yendo a Jesús, me acordé de una viñeta de Quino, donde está Mafalda con Manolito, y se pone una especie de temblor y le dice, refiriéndose a los de la bolsa y este tipo de cosas, dice, estos sí hacen bailar al mundo y sin guitarritas, ¿no? Como los Beatles. Bueno, aquí diríamos algo similar, ¿no? Esos no necesitan ejército, no necesitan metralletas, no necesitan armas, tienen armas de otro tipo, y obviamente las influencias que manejan y las colusiones que se tienen entre ellos, pues ahí están una gran protección, ¿no? A mí, desde el punto de vista individual de la persona, pues qué bueno, ¿no? La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos había solicitado que pues se le dieran ciertas medidas distintas a Juan Collado por sus condiciones de salud, que ya las mencionaba Jesús, pero desde el otro lado, desde el punto de vista como sociedad, como mexicana, como mexicano, duele porque cuántas personas que están ahí injustamente detenidas o detenidas ahí y que están en iguales, superiores condiciones, se les niega totalmente cualquier, digamos, medida que pudiera beneficiar su estado de salud, o necesariamente por las condiciones de la edad de los adultos mayores, que sabemos que también, obviamente, en el papel se supone que hay cierto tipo de concesiones y que en la realidad no se ven, excepto que pues, seas abogado de Salinas de Gortari, que te reúnas a comer con Romero de Champs, etcétera, etcétera. Ya, pues Héctor, Javier y Jesús, como siempre, muchísimas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo y ahí seguimos al habla. Baigoncito. Claro, abrazo, Jesús. Abrazo, Héctor. Hasta luego. Nos vemos, Jesús. Adiós, Violeta. Adiós, que les vaya muy bien, Héctor. Te seguimos el lunes, Héctor. Sí, gracias. Todos somos Héctor. Todos somos Héctor. Todos somos Héctor. Y luego en Infosabia también. Y en Infosabia también. Baigoncito. Adiós. Adiós. Pues bueno, pues sí, siempre una mesa amena, además, pues 2 personas bastante documentadas, Violeta, como es nuestra querida Jesús Cervantes y el doctor Héctor Javier Sánchez.